Hola, bienvenidos. El día de hoy les hablaremos acerca de las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Este video será explicado por estudiantes de Relaciones Internacionales cursando Historia de Relaciones Internacionales 1. Antes de dar inicio a este tema, que es sumamente extenso, debemos destacar ciertos sucesos que ocurren previamente a las revoluciones. Para empezar, en 1814 se da la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo. Igualmente en ese mismo año, hasta 1815, se da el Congreso de Viena e igualmente en 1815 se crea la Santa Alianza, la cual es conformada por Rusia, Prusia y Rusia. Y en 1818 Clemens Metternich es una de las personas que inspira a diversos países a restaurar el absolutismo. De igual manera debemos destacar ciertos puntos importantes en las revoluciones de las que hablaremos. Para empezar, en 1820 se dan diversos movimientos impulsados por la población de carácter liberal. De igual manera se da la independencia de Grecia y la primera revolución en España. A su vez, en este periodo se dan diversos congresos, pero aquí destacaremos dos, el Congreso de Troppau y el Congreso de Leimbach, que se da en 1821. Ahí a su vez se pierden las colonias en América debido a las diversas revoluciones independentistas. Ahora bien, en la revolución de 1830 ocurrió una gran represión en Francia debido a las políticas absolutistas de Carlos X y se corona como rey a Luis Felipe I de Orleans. Y el 4 de octubre se da la independencia de Bélgica. Y para finalizar, en 1848, Luis Felipe I de Orleans instauró diversas medidas que limitan a la población, y esto ocasiona que el 24 de febrero sea la primera manifestación en Francia y genera el primer gobierno provisional en Francia. Y a partir de esto, en diciembre se elige como presidente a Luis Napoleón Bonaparte. Actores involucrados. Si bien dentro de la historia existen una variedad de personajes, se consideran a estos actores como decisivos en el desarrollo de los eventos que se analizarán a continuación. En 1820 destaca Rafael del Riego, como militar español, miembro de la Guardia de Corps bajo el mandato de Carlos IV. En sus acciones más destacadas está la participación de la lucha contra los franceses de la Guerra de Independencia de 1808 a 1814. Fue apresado, donde se recibió una amplia influencia de la ideología del liberalismo en Francia. Tiempo después participó en las conspiraciones liberales que fueron encaminadas a la sublevación del ejército contra el régimen absolutista impuesto por Fernando VII, y en 1820 se promulgó a favor de la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora bien, en 1830 destaca Carlos X, fue rey de Francia de 1820 a 1830, hermano menor de Luis XVI. Carlos X, anteriormente de su posición de monarca, fue conocido como el Conde de Artois. Durante la época de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico permaneció exiliado, pero con la restauración de la monarquía borbónica regresó a Francia, manteniéndose apartado de la política. No obstante, a su alrededor se agruparon los ultras. Estos buscaban restablecer el absolutismo del régimen antiguo. El reinado de Carlos X, con sus ministros Villet y Polignac, generó una gran impopularidad en la política inmovilista y anticuada, provocando la Revolución de 1830. Del mismo periodo destacan en 1830 a Luis Felipe, duque de Orleans, rey de Francia desde 1830 a 1848. Descendiente de Luis XIII, fue apodado Luis el Igual debido a que fue uno de los pocos miembros de la familia real que defendieron los ideales de la Revolución Francesa. Fue un aristócrata revolucionario, miembro de los clubes de los jacobinos. Permaneció en Suiza y en Estados Unidos hasta regresar en Francia en 1817, siendo una figura destacada principalmente en las clases medias liberales. El descontento que provocó Carlos X en la Revolución de 1810 generó el motivo de que él llegara al reinado como Luis Felipe I, nombre que se le otorga luego de acceder al trono bajo la monarquía constitucional. Por último, nos situaremos en la Revolución de 1848 con Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República y emperador de Francia, que tuvo una gran trayectoria como pensador liberal con una amplia participación en diferentes movimientos revolucionarios, como en 1831 en Italia. Se dedicó a intentar conquistar el poder de Luis Felipe I, y debido a la Revolución de 1848 con la instauración de la Segunda República en Francia, que permitiría el sufragio universal, proporcionó el éxito en su elección. Al paso del tiempo, el gobierno de Luis Napoleón consistió en un autoritarismo violento que conllevó a la eliminación de la intermediación de los partidos y el parlamento. En 1852 completó su dictadura con la promulgación
de una carta otorgada por la corte cesarista. Además, Luis Napoleón basó su política exterior en el restablecimiento del papel de Francia como potencia mundial bajo una política nacionalista y expansiva. La Revolución de 1820. Esta revolución fue una de las primeras de una serie de revoluciones liberales en contra del absolutismo, que había sido consecuencia de las acciones que había puesto en marcha el Congreso de Viena para restaurar el antiguo régimen. En ese sentido, la Santa Alianza, conformada por Rusia, Prusia y Austria, celebran 2 congresos, los cuales van a tener como finalidad, como ya veremos más adelante, detener estos levantamientos de corte liberal mediante el principio de intervención, el cual no significaba intervenir en los asuntos nacionales, sino simplemente detener estas revoluciones liberales que buscaban hacer resurgir el nuevo régimen. Veremos cómo algunas de ellas tuvieron éxito mientras que otras fracasaron. La primera revolución ocurre en España durante el reinado de Fernando VII, hijo de Carlos IV. Fernando VII va a restaurar el absolutismo monárquico en España al derogar la Constitución de Cádiz de 1812. En este escenario, el comandante Rafael del Riego dirige un movimiento en contra del monarca, queriendo restaurar la Constitución antes mencionada, lo cual tiene éxito en 1820, donde inicia el Trienio Liberal, un periodo en el que se va a instaurar la monarquía constitucional, eso hasta 1823, en que Francia invade el país ibérico, de acuerdo al principio de intervención, dando por finalizada la revolución y restaurando el absolutismo en Fernando VII. Una situación similar ocurrió en el Reino de las Dos Sicilias y en el Reino de Piamonte-Cerdeña, en los cuales había surgido un proyecto liberal y constitucional, donde la Carbonería, que eran los liberales, se enfrentaron al régimen borbónico absolutista. Una vez más, el principio de intervención hace aparición, esta vez de la mano de Austria, quienes ponen fin a la revolución y dan inicio a la influencia del Imperio Austriaco en la península itálica, que como veremos tendrá mucha influencia en posteriores hechos. Otro evento a resaltar es la independencia de Grecia, librada entre 1821 a 1830. Grecia estuvo durante siglos bajo el dominio del Imperio Otomano, pero ahora, con el auge de los nacionalismos, las ideas liberales y con una insatisfacción hacia el régimen turco, inicia una revolución liberal por su independencia, la cual tiene éxito en especial tras la batalla de Navarino, en la cual el Imperio Otomano pierde y las potencias europeas llegan al consenso de brindar su apoyo a la causa griega, en especial Gran Bretaña, quien buscaba alcanzar el dominio del Mediterráneo, y Rusia, quien quería debilitar la influencia turca en los Balcanes. Esto será clave para que el Imperio Otomano declare la independencia de Grecia en el Tratado de Adrianápolis de 1829. Por lo tanto, esta revolución será la única en la cual el concierto europeo brinde su apoyo a pesar de tener ideas liberales y nacionalistas. Para finalizar con la revolución de 1820, hay que destacar que estas revoluciones liberales que se libraron en Europa, especialmente en el Mediterráneo, también se expandieron a otros lugares, en particular a América Latina, en donde para este periodo de tiempo se libraron los procesos de independencia, que, liderados por la clase criolla, con personajes como Simón Bolívar o Agustín de Iturbide, se alcanza con éxito la independencia. Para 1821, México y Centroamérica declaraban su independencia de España, Centroamérica de una manera menos violenta, y para 1822, toda la América del Sur española, junto con Brasil, había declarado su independencia de la corona española y de la corona portuguesa, respectivamente. Este es un gran ejemplo de que las ideas liberales no se quedaron únicamente en Europa, sino que se expandieron a todo el mundo. Continuando con el desarrollo de la temática, comencemos con la Revolución de 1830. Esta se vería bastante influenciada por su hermana, la Revolución de 1820, originada en España, como ya se ha estudiado, así como de las ideas liberales de la Revolución Francesa, a su vez que se enfrentaba a la restauración del antiguo régimen, producto del Congreso de Viena en el año 1815. Cabe destacar que la Revolución de 1830 afectó principalmente al Reino de Francia, pues fue aquí donde se originó, aunque también tuvo cierto nivel de influencia en países como Bélgica, Holanda, Polonia, Prusia y la futura Alemania e Italia. Dichos efectos se verán más adelante. A este periodo de protestas también se le ha conocido por los historiadores como la Revolución Juliana o Les Trois Glorieuses, que significa las tres gloriosas. Esto debido a que dichas revoluciones se dieron durante 3 días en julio,
específicamente del 27 al 29 de este mes, en 1830. Empezamos por situarnos en Francia, la cual desde 1814 se encontraba en el proceso de la restauración, resultado del Congreso de Viena. Recordemos que el periodo conocido como la Restauración hace referencia a ese intento de volver a los regímenes monárquicos absolutistas, es decir, al conocido antiguo régimen, que existía previo al estallido de la Revolución Francesa muchos años antes, en 1789. Asimismo, es necesario recordar que con la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo y con el Congreso de Viena, como se ha venido mencionando, los Borbones vuelven a estar en el trono de Francia con Luis XVIII como el rey, hermano del difunto Luis XVI, quien había sido guillotinado junto con su esposa María Antonieta de Austria durante el reinado del terror jacobino en el contexto de la Revolución Francesa. Tras el régimen de Luis XVIII llegaría su sucesor y hermano Carlos X, quien reinaría de 1824 a 1830. A diferencia de Luis XVIII, Carlos X tomó una postura mucho más conservadora, pues dentro de sus acciones puede mencionarse que se suprimió la prensa libre. Asimismo, se cambió el sistema electoral para que solo aquellos que pagaban ingresos al Estado pudieran votar, e intentó restaurar el poder de la Iglesia Católica en Francia. Para el 25 de julio de 1830, Carlos X emite las conocidas como Ordenanzas de Julio, las cuales fueron decretos que limitaban las libertades políticas, sociales y religiosas. Esto, sumado al descontento generalizado entre la población, la cual se veía afectada por las hambrunas, la pobreza y la crisis económica acarreada desde antes del estallido de la Revolución Francesa, fueron los catalizadores de las revueltas que se convirtieron en el paisaje de París durante 3 días. El resultado sería la abdicación de Carlos X y el ascenso del llamado Luis Felipe, duque de Orleans, al trono francés, quien de paso era primo de Carlos X. Se le coronó a Luis Felipe I de Francia, el cual instaló una monarquía constitucional al inicio de su reinado, poniendo fin a la restauración borbónica en Francia y comenzando un nuevo periodo que será conocido como la monarquía de Julio, que duraría hasta la Revolución de 1848. Siguiendo con el desarrollo de los hechos, durante estos 3 días de revuelta y caos en París aparece un personaje que consideramos importante destacar para el desarrollo de dichos eventos. Este personaje es Guibert Dumontier, popularmente conocido como el Marqués de Lafayette, quien previamente había participado en el proceso de independencia de Estados Unidos de 1776, como en la Revolución Francesa y en la redacción de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, por lo que era un hombre sumamente reconocido entre la sociedad francesa. Sin embargo, se había considerado como uno de los principales opositores del régimen de Carlos X y durante las manifestaciones de julio fue aclamado como el líder de estas. A su vez, se le nombró como jefe de la Guardia Nacional. Debido a esto, fue propuesto como futuro gobernante de Francia. Sin embargo, este lo rechazó y en su lugar propuso a Luis Felipe, el duque de Orleans, quien compartía el mismo ideal de libertad y de derechos civiles que Lafayette. Su participación en la Revolución de 1830 es considerado parte del legado histórico como un defensor de la democracia, lo que llevó a ser un reconocido como el héroe de 2 mundos, así como de los ideales republicanos en Francia. Para el 2 de agosto del mismo año, Carlos X abdicó el trono en favor de su hijo Luis, duque de Angulema, quien igualmente abdicó otorgándole el derecho a su sobrino el duque de Chambord de apenas 10 años. Luis Felipe decidió expulsar a toda la familia de Carlos X el 9 de agosto de 1830. Luis Felipe de Orleans fue coronado como el nuevo rey de Francia, gobernando bajo el título de rey de los franceses. Sin embargo, mientras estuvo al poder, Luis Felipe I abandonó paulatinamente los principios liberales que había defendido durante toda la revolución e identificó las tendencias autoritarias con sus predecesores
que habían hecho. La revolución trascendió en algunos países de Europa, como por ejemplo tenemos en Bélgica con la Revolución de Belga de 1830, la cual tuvo como resultado la independencia de Bélgica de los Países Bajos en octubre de ese mismo año. Igualmente en Polonia, donde los polacos se sublevaron antes del zar Nicolás I de Rusia. Sin embargo, dicho levantamiento fue reprimido por los rusos. En caso de Italia y Alemania, si bien no fue un evento de gran trascendencia en ambos países, sí se sentaron las bases de los procesos de unificación en ambos debido al fortalecimiento y desarrollo de los nacionalismos. A pesar de dichos efectos, no se considera que la Revolución de 1830 sea de gran efecto, a comparación de cómo lo será la Revolución de 1848, la cual se considera que posee mayor amplitud y éxito en el continente europeo, como se verá a continuación. Siguiendo con las revoluciones, tenemos la de 1848, o bien llamada la Primavera de los Pueblos. En estas revoluciones se da un enfoque más de igualdad social e igualmente política, y también debemos dejar en claro que estas revoluciones dejan una gran huella a nivel global, pero los principales actores son Francia, Austria, Alemania e Italia. También lo más destacable aquí es que las revoluciones se dan más que todo debido a la resistencia del pueblo hacia la ideología absolutista que se quería instaurar nuevamente, puesto que la población ya tenía la idea del liberalismo democrático. Igualmente destacan los movimientos nacionalistas, y sabemos que debido a esta revolución en Europa Occidental significó la consolidación del poder burgués en la Europa Occidental y la abolición de la servidumbre en casi la mayoría de los países. Como sabemos, Francia es un actor sumamente importante en la Revolución de 1848, y sabemos que la persona que está reinando en este periodo es Luis Felipe I de Orleans, pues este gobernante o rey empieza a poner ciertas limitaciones hacia la población y tenía una ideología sumamente absolutista, lo cual provocó que el 24 de febrero se generara una gran manifestación, ocasionando una gran oleada de manifestaciones en toda Europa Occidental. Igualmente, gracias a esta manifestación del 24 de febrero, se instauró un gobierno provisional que está compuesto por la mayoría liberal, e igualmente exigen diversas regulaciones en el gobierno, como lo es el derecho a la libre reunión, la realización de elecciones libres por parte de la Asamblea Constitucional, e igualmente se exige el sufragio masculino y la reducción de horas laborales. Gracias a esto, se da en diciembre la elección de presidencia, y el electo es Luis Napoleón Bonaparte, quien es pues el presidente de esta república. Igualmente, esta persona es sumamente popular entre el proletariado. Otro actor principal es Austria, que en el siglo XIX era conocido por su gran poderío militar e igualmente por invertir gran parte de su presupuesto en el ejército austriaco. Igualmente, el hombre que gobernaba de manera interna era el primer ministro Metternich, quien sostenía una ideología sumamente absolutista y sentó estas bases en toda Europa Occidental. Igualmente, gracias a estas ideologías que daba el gobierno, pues los ciudadanos austriacos empezaron a cuestionarse y empezaron a creer o a sentar las bases de la ideología liberal democrática. E igualmente, en mayo de 1848 y junio, Fernando I y su familia huyeron a Innsbruck, quien era el gobernador de Austria. Alemania. En la Confederación Germánica se extendieron también revueltas liberales inmediatamente después de los primeros brotes en París. Tuvieron importancia las registradas en Baden, Viera, Württemberg, Sajona y Hannover, pero donde más relevancia alcanzaron fue en Prusia, donde la convergencia de los propósitos liberales y nacionalistas llevó a la formación del Parlamento en Frankfurt, que constituyó el hito hacia el camino de la unificación del país. Previamente se había elaborado el manifiesto de Heiberg, en el que se hacía el llamamiento de la constitución de un parlamento escogido por el sufragio universal con representantes de toda la confederación y que sustituiría a la antigua dieta.
En Parlamento, en comienzo de las sesiones de mayo, se enfrentaron a dos criterios: el que los partidarios debían incluir a Austria en la Gran Alemania y que los pronunciaba por su exclusión, porque así Prusia desempeñaría un papel más relevante. En marzo, el Parlamento nombró una constitución que mantendría el régimen imperial y la corona de la futura Alemania unificada. Esta fue ofrecida por el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, que la rechazó por provenir de los liberales, siendo este gesto el proyecto unitario que entró en vía muerta. Italia. Hubieron revueltas en la Toscana, Piamontes, estados pontificios y Nápoles. En la Toscana y Roma ambos se proclamaron como sendas repúblicas. Por ese motivo, el Papa Pío IX se vio obligado a ir, aunque poco tiempo después fue nuevamente repuesto en el solio. Las regiones integradas por el Imperio Austriaco como Veneto y Lombardia pasaron a ser una rebelión abierta y asimismo en Venecia se proclamó una república. En Piamonte, Carlos Alberto de Saboya presenció una serie de acontecimientos y accedió a una serie de reformas liberales y promulgó una constitución que en décadas siguientes se convirtió en referencia para las aspiraciones de la unidad en Italia. Carlos Alberto se esforzó a sí mismo por apoyar a los que se alzaban en contra de Austria, pues soñaba con ser el adalid de unidad. Asimismo, acudió en ayuda a los lombardos y venetos, pero no contó con el respaldo de los demás estados italianos, incluida la Santa Sede, debido a que temían con la extensión del ideario liberal. En consecuencia, se enfrentó solo a los austriacos, que le vencieron en Costosa, obligándolo a capitular. Esta acción ocurrió en agosto de 1848. El fin del ciclo revolucionario. Las revueltas de 1848 fueron sofocadas con rapidez y podría darse por concluidas en otoño del siguiente año. En Austria se volvió un sistema censitario y se promulgó una constitución centralista. Las posesiones italianas fueron conquistadas y se llegó a bombardear Praga. En los estados pontificios se reinó Nápoles y las represiones de los diferentes levantamientos liberales fueron extremadamente severos. Y en la Confederación Germánica los monarcas y príncipes fueron restaurados en su absolutismo. De este modo, el avance que había de unidad nacional quedó interrumpido, pero aún así después de todo esto se mantuvieron algunas conquistas liberales y se abolieron definitivamente los derechos feudales. Encausado carácter social, algunas reivindicaciones y el papel creciente de la clase trabajadora inquietó a la burguesía, que se sentó su orientación conservadora. La burguesía había protagonizado un ciclo revolucionario iniciado desde 1789 que cerraba hasta ahora, ya que sus reivindicaciones habían sido satisfechas y su poder en el mundo occidental era indiscutible. Una vez finalizado el desarrollo de los eventos y teniendo en claro qué ocurrió en cada uno de ellos, podemos responder a la pregunta: ¿qué importancia tuvieron las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 para las relaciones internacionales? En primer lugar, con estos hechos se consolidó el nuevo régimen, en detrimento del periodo de restauración iniciado por el Congreso de Viena tras las guerras napoleónicas. Con ello se pasó de la monarquía absolutistas a monarquías constitucionales o, de manera más radical, como en el caso de Francia, en repúblicas. Asimismo, tras estas revoluciones liberales se concretaron los nacionalismos, que van a impulsar la unificación alemana e italiana, pero que también van a traer problemas dentro del imperio austriaco. A ello hay que agregar la aparición de nuevos estados, como hemos mencionado a lo largo de este video, como lo son Bélgica o Grecia y también algunas naciones latinoamericanas. Luego, en la dinámica económica y social va a aparecer el proletariado y con él la ideología del socialismo, que como sabemos tendrá mucho valor en futuros eventos históricos. En conclusión, podemos decir, las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1840 marcaron un periodo significativo en la historia europea, caracterizado por la lucha de la libertad, la igualdad y la representación política. A pesar de sus diferencias y resultados variados, estas revoluciones contribuyeron a la expansión de ideas liberales y nacionalistas en Europa, sentando las bases para futuros movimientos de reforma y cambio político. Aunque muchas de sus metas inmediatas no se lograron por completo, estas revoluciones influyeron la evolución política y social de Europa en las décadas venideras y dejaron una huella duradera en dicha historia del continente. Muchas gracias por su atención.